El día de hoy, en Vistazo al Pasado, viajamos a la tranquila isla de Oahu, en Hawái. Es domingo 7 de diciembre de 1941. El sol apenas comienza a iluminar el horizonte y la vida parece seguir su curso con calma. Para muchos es un día más en el paraíso. Marineros desayunando en las bases navales, familias locales preparando la jornada en Honolulu, turistas paseando por las playas y soldados aprovechando su descanso antes de volver a las rutinas militares. Nadie sospecha que en pocas horas aquel amanecer idílico se transformará en uno de los episodios más oscuros y decisivos del siglo XX. Mientras en la isla reinaba la normalidad a miles de kilómetros en aguas del Pacífico, una flota japonesa se aproximaba en completo silencio. Se trataba de la llamada Kido Butai, la fuerza de ataque más poderosa que Japón había reunido hasta ese momento. 6 portaaviones avanzaban acompañados de destructores y cruceros, transportando más de 350 aviones listos para lanzar un ataque sorpresa. El plan japonés era claro: golpear con tal fuerza a la flota estadounidense en Hawái que dejara al país incapaz de reaccionar durante meses, otorgando a Japón libertad para expandirse en Asia y el Pacífico. En Washington, las tensiones con Tokio habían ido en aumento durante meses. Estados Unidos había impuesto sanciones al imperio japonés por su expansión militar en China y su interés en dominar territorios, ricos en petróleo y recursos. Las negociaciones diplomáticas parecían continuar, pero en secreto, el alto mando japonés ya había decidido el rumbo: un ataque devastador que cambiara el equilibrio de poder. La mañana en Pearl Harbor era tranquila. Muchos soldados dormían aún en sus literas. Otros estaban formados para el izamiento de la bandera en los buques de guerra. El USS Arizona, el USS Oklahoma y otros acorazados permanecían anclados, alineados en la llamada fila de batalla. A primera vista, la base parecía impenetrable. Aviones estacionados en los aeródromos cercanos, barcos listos en los muelles, defensas estratégicas. Pero esa seguridad era engañosa. Los altos mandos no imaginaban que el ataque vendría desde el aire y en ese momento. A las 7:55 de la mañana todo cambió. Los primeros aviones japoneses sobrevolaron la isla. Los testigos recordaron un sonido extraño que rompió el silencio de la mañana: motores rugiendo en formación. Al principio muchos pensaron que se trataba de un ejercicio militar estadounidense, pero en segundos el cielo se llenó de insignias rojas con forma de sol naciente, y las primeras bombas comenzaron a caer sobre la base naval. La primera oleada de ataque golpeó con precisión. Los torpederos japoneses volaron rasantes sobre la superficie del mar, lanzando sus cargas contra los acorazados. El USS Oklahoma fue alcanzado varias veces y comenzó a volcar lentamente, atrapando a cientos de marineros en su interior. El USS Arizona sufrió un impacto directo en su polvorín. Una explosión masiva lo partió en dos y lo envolvió en llamas, matando a más de 1000 tripulantes en cuestión de segundos. La onda expansiva fue tan fuerte que se escuchó en toda la isla. El caos se apoderó de Pearl Harbor. Sirenas de alarma comenzaron a sonar. Los soldados corrían desorientados buscando armas, algunos en ropa de dormir o sin siquiera calzado. Los aviones estadounidenses estacionados en los aeródromos eran un blanco fácil. La mayoría estaba alineada en filas cerradas para evitar sabotajes, pero esa misma disposición los convirtió en presa perfecta para las ametralladoras japonesas. En cuestión de minutos, decenas de aeronaves fueron destruidas en tierra sin poder despegar. En Honolulu y las zonas cercanas, los civiles salieron de sus casas al escuchar las explosiones. Muchos vieron con incredulidad columnas de humo elevándose en el horizonte, creyendo al principio que se trataba de un accidente. Pero pronto comprendieron que el país estaba bajo ataque. La isla entera quedó sumida en un estado de confusión y pánico. Ese domingo soleado ya no sería recordado como un día de descanso. A las 8 de la mañana, el Pacífico había cambiado para siempre. El cielo de Oahu se cubrió de fuego y humo. A las 8:00 de la mañana, el rugido de los aviones japoneses dominaba todo. La primera oleada había sembrado el caos, pero aún faltaba lo peor. Minutos después, la segunda oleada entró en acción, con cazas y bombarderos que atacaron desde diferentes direcciones. El objetivo era claro: aniquilar por completo a la flota estadounidense del Pacífico. Los marineros luchaban por reaccionar. Muchos estaban atrapados en los compartimientos inferiores de los barcos alcanzados, golpeando las paredes de acero mientras el agua los cubría lentamente. En el USS Oklahoma, varios equipos de rescate intentaban abrir agujeros en el casco para liberar a quienes estaban atrapados, pero en la mayoría de los casos fue en vano. En el USS Arizona, la explosión había sido tan brutal que los sobrevivientes describieron haber visto a compañeros despedidos por el aire como muñecos de trapo. Los relatos de quienes lograron escapar del infierno son estremecedores. Algunos se lanzaron al mar en llamas, nadando entre restos ardientes y manchas de petróleo.
Otros, heridos y cubiertos de hollín, ayudaban a cargar a sus compañeros en improvisadas camillas hechas con puertas y tablas. El puerto entero se convirtió en un escenario dantesco, barcos hundiéndose, sirenas sonando, hombres gritando por ayuda. En los aeródromos de Hickam y Wheeler, la situación no era mejor. Los cazas japoneses ametrallaban sin piedad a los pilotos que corrían hacia sus aviones. Muchos no alcanzaron siquiera a despegar. Solo un puñado de pilotos estadounidenses consiguió elevarse al aire y enfrentar a los invasores. Entre ellos estaban los tenientes George Welch y Kenneth Taylor, quienes lograron derribar varios aviones enemigos a pesar de la abrumadora desventaja. Sus acciones heroicas demostraron que, incluso en medio de la sorpresa, la resistencia era posible. Los hospitales de la isla colapsaron en cuestión de minutos. Médicos, enfermeras y voluntarios trabajaban sin descanso mientras los heridos llegaban por cientos. Quemaduras, fracturas, heridas de metralla. Cada camilla era ocupada de inmediato. Ante la falta de insumos, los doctores improvisaban utilizando cualquier recurso disponible. La imagen de salas desbordadas y pasillos llenos de soldados moribundos quedó grabada en la memoria de todos los que estuvieron allí. Mientras tanto, en Washington, las noticias comenzaban a llegar. Los primeros informes eran confusos, pero dejaban claro que Pearl Harbor estaba siendo atacado. El presidente Franklin D. Roosevelt recibió la noticia con incredulidad y de inmediato convocó a su gabinete. Para entonces, la radio ya transmitía a todo el país que la flota del Pacífico estaba bajo fuego. El pueblo estadounidense, aún en la rutina de un domingo, escuchaba con horror que la guerra había llegado a su propia puerta. A las 9:00 de la mañana, después de casi 2 horas de ataques incesantes, los aviones japoneses comenzaron a retirarse. Habían cumplido su misión: hundir o dañar gravemente a casi todos los acorazados estadounidenses presentes. El USS Arizona yacía en el fondo del puerto, convertido en tumba para más de 1000 hombres. El USS Oklahoma se había volcado por completo. Otros barcos, como el USS West Virginia y el USS California, estaban en llamas o hundiéndose lentamente. El balance era devastador: más de 180 aviones destruidos en tierra, 8 acorazados hundidos o dañados, decenas de barcos menores arrasados. El aire estaba impregnado de humo, ceniza y olor a combustible quemado. La magnitud de la destrucción superaba todo lo que los estadounidenses podían haber imaginado. Ese domingo por la mañana, Pearl Harbor dejó de ser un paraíso tropical para convertirse en un infierno en la tierra. Cuando el último avión japonés se alejó del cielo hawaiano, lo que quedó atrás fue un silencio abrumador, apenas interrumpido por el humo que se elevaba desde la base y por el esfuerzo de quienes intentaban auxiliar a los heridos. En cuestión de 2 horas, la vida de miles de personas había cambiado para siempre, y gran parte de la flota estadounidense en el Pacífico había quedado seriamente dañada. Los sobrevivientes recordaron aquella jornada como un día marcado por la confusión, el coraje y la solidaridad. Entre las llamas y el caos, hubo quienes se organizaron para apoyar en los rescates, quienes se lanzaron al agua para ayudar a sus compañeros, y también quienes permanecieron firmes en medio de la incertidumbre. Pearl Harbor se transformó en un lugar donde el heroísmo surgió de lo más inesperado. La noticia recorrió el país con rapidez. Esa misma tarde, los periódicos hablaron de un ataque sin precedentes y las radios transmitieron informes que mantenían a toda la nación en vilo. Millones de personas escuchaban incrédulas que el conflicto, que hasta entonces parecía lejano, había alcanzado su propio territorio. El presidente Franklin D. Roosevelt se dirigió al Congreso al día siguiente, pronunciando un discurso que quedaría en la historia. Calificó el 7 de diciembre como una fecha que vivirá en la infamia y pidió unidad frente al desafío. Su llamado fue contundente: Estados Unidos no permanecería al margen. La respuesta fue inmediata. El país declaró la guerra a Japón, y poco después también se enfrentó a Alemania e Italia. El impacto fue profundo. Jóvenes se alistaron en masa, las industrias se transformaron para abastecer al ejército y la sociedad entera se unió en un esfuerzo común. Lo que Japón había pensado que sería un golpe paralizante, en realidad encendió la determinación de un país entero. Hoy, Pearl Harbor se recuerda no solo por la destrucción, sino también por la fuerza con la que una nación se levantó ante la adversidad. El USS Arizona, que permanece en el fondo del puerto, es un memorial visitado por miles de personas cada año, un recordatorio de lo que ocurrió aquel día y del rumbo que tomó la historia después. El 7 de diciembre de 1941 no fue un día cualquiera. Fue un momento que marcó el destino del mundo y que nos recuerda lo frágil que puede ser la paz. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si esta historia te pareció interesante, te invitamos a compartir el video y suscribirte para seguir explorando más relatos que cambiaron la humanidad. Esto es Vistazo al Pasado, donde la historia cobra vida.